Vamos a empezar. Lo primero que comentarles que ya se asignó su práctica de esta semana. Yo les había comentado que en este segundo parcial van a ser dos prácticas. Una que se va a ir entregando semana con semana, que va a ser individual, y una que la van a ir armando con las prácticas de los viernes y se va a entregar por equipo, pero hasta el final del parcial. Es de la que vamos a tener que plantear el alcance de la práctica. Eso lo vamos a hacer ahorita más adelante, antes de que acabe la clase de hoy, para que el viernes empiecen ya con su práctica. La otra, la que es semana con semana, ya se asignó, ¿sí? Y ahorita, si quieren, también revisamos a detalle lo que hay que hacer. Bueno, en este segundo parcial lo que vamos a estudiar es el geoide, que es el objeto de la geodesia física, definir el geoide. Ya vimos esencialmente o de manera muy básica cómo se define. Se utiliza un elipsoide como aproximación y después se calculan las diferencias entre ese elipsoide, que por ser geométrico lo conocemos y podemos definir todos sus elementos geométricos, y el geoide. Eso es definir el geoide, saber en cada punto de la Tierra cuál es la diferencia o cuál es la separación entre el geoide y el elipsoide. Eso es. Y en algunas ocasiones se muestran así los geoides, esa es la diferencia. Bueno, de ondulaciones, por aquí, hey, lo que nos está diciendo con colores es la separación entre el elipsoide y el geoide. Si nos atenemos al significado genérico de los colores, pues verde será las separaciones más pequeñas y rojo las separaciones más grandes. Bueno, primero que hay que hacer. En México ya hay un sistema geodésico nacional en el que se han establecido los parámetros físicos y geométricos de ese elipsoide de aproximación. Compañeros, si eso es más importante, acuérdense que la clase no es obligatoria. Sí, perdón. Usted puede atender sus asuntos sin darme explicaciones, pero si está aquí, entiendo yo que tiene que atender la clase. Todos esos parámetros de que en inicio estuvimos calculando ya están definidos y ya no hace falta calcularlos. Por ejemplo, la velocidad angular, que es omega, ya tiene valor. Esto ya es oficial, ¿sí? Esta norma es la norma técnica del sistema geodésico, desde 2010 es vigente. Cualquier cálculo oficial que se haga tiene que utilizar estos parámetros. Es decir, ya no tenemos que estar calculando la velocidad angular, ni J2, ni M, ya no tenemos que estar calculando nada. El elipsoide en todos sus parámetros geométricos y todos sus parámetros físicos ya está definido. Y a partir de este segundo semestre, olvídense cómo calculábamos M, olvídense, pues ya tiene dato. Cómo calculábamos J2, olvídense, ya tiene dato. Cómo calculábamos todo el resto de los parámetros, gravedad del ecuador, ya tiene dato. Entonces, ya no hay que estar pensando en esas fórmulas.
Estos van a ser los parámetros que vamos a usar de aquí en adelante. Y además, no solo estos, que son básicamente los que estuvimos calculando, también los que se refieren al cálculo de anomalías. Bueno, primero, ¿cuál es el marco de referencia para medir la gravedad? ¿Se acuerdan que para medir latitud y longitud hay un marco de referencia? Para medir elevaciones hay un marco de referencia. Bueno, para medir gravedad también hay un marco de referencia. ¿Se acuerdan qué significa un marco de referencia? Es un conjunto de vértices ubicados en el territorio que tienen definidas sus posiciones física y matemática. Física, porque ahí está físicamente materializado, y matemática porque tiene valores según el marco. Si el marco es horizontal, tiene latitud, longitud y altura geodésica. Si el marco es vertical, tiene altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? Y si el marco es gravimétrico, ¿qué creen ustedes que tenga? Gravedad. Es decir, un conjunto de vértices ubicados en el territorio que tienen valores de gravedad. Entonces, el marco gravimétrico se conoce como IGSN 71, International Gravity Standardization Net. Obviamente se acuerdan que el dato al final numérico significa el año en el que se establece. Ese marco son 1854 estaciones distribuidas en todo el mundo, que ese marco se construyó a partir de 8 estaciones básicas, que son esas que están señaladas, básicamente Norteamérica y Europa, básicamente. De esas 8 estaciones básicas se derivaron las 1854. En esos 8 lugares existe un gravímetro absoluto. A partir de esos valores de gravedad se fueron densificando las redes. Y México utiliza esa red para determinar los valores de gravedad. Sin embargo, esta red, estas estaciones básicas de gravedad ya son un poquito antiguas. Quiere decir que los gravímetros absolutos que se usaron de base para definir esta red, pues tenían una precisión al día de hoy, comparada al día de hoy, muy baja. Eso hizo que en 2015 la Asociación Internacional de Geodesia determinó que esa red iba a ser sustituida por una nueva red gravimétrica a nivel mundial, porque los equipos con los que se cuenta ahora tienen mucha mayor precisión que los equipos con los que se construyó esa red. Entonces, desde 2015 se está trabajando en la nueva red gravimétrica mundial. Por ahora, seguimos utilizando la IGSN 71. Así como en México está la Red Geodésica Nacional Activa, que tiene alrededor de 30 estaciones distribuidas en todo el territorio, y tenemos la Red Geodésica Nacional Pasiva, que serán alrededor de entre 2.000 y 3.000 vértices distribuidos en el territorio nacional. Asimismo tenemos la red gravimétrica. La red gravimétrica es una red
de vértices, placas que están en el territorio que tienen valores de gravedad. Si yo quiero hacer, por ejemplo, antes ¿qué hacía el topógrafo cuando le encargaban hacer un trabajo topográfico? Buscaba redes o vértices geodésicos cercanos y a partir de ahí hacía su levantamiento hacia el lugar que le habían encargado. Lo mismo sucede si uno necesita hacer levantamientos de gravedad. ¿Qué es lo primero que necesitan? Pues tener un banco. Si no lo conocen, ¿qué hacen? Van a la página de INEGI y empiezan a buscar dónde están los bancos de gravedad más cercanos del lugar donde van a hacer. Esos bancos de gravedad están referidos a esta red. Bueno, la norma del sistema geodésico establece que así es la forma de calcular. Olvídese un poquito, es básicamente la misma. Pero lo que yo quiero es que ustedes asuman que así es como se calcula ahora. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la gravedad? La primera fue gravedad del ecuador por 1 más beta seno cuadrado de phi. Esa fue la primera fórmula. Después vimos una fórmula para el modelo esférico y luego una para el modelo elipsoidal. Bueno, México ya adoptó que la fórmula para calcular la gravedad es esta. Gravedad en el ecuador por 1 más k, este valor es una variable llamada k, seno cuadrado de phi, entre 1 menos e cuadrada, ¿se acuerdan? Cuadrada, este es el valor de e cuadrada, seno cuadrado de phi. Vean que tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12 decimales. ¿Cómo se calcula la anomalía de gravedad? Gravedad observada menos gravedad teórica más una corrección atmosférica. ¿Se acuerdan que la corrección atmosférica nosotros dijimos que la hacía el gravímetro? Si ustedes se acuerdan, si no, pues por ahí revisen la diapositiva donde vimos qué correcciones hacía el gravímetro. Una de las correcciones que hace el gravímetro es la atmosférica, pero aquí INEGI nos dice que nosotros tenemos que hacer la corrección atmosférica y lo tenemos que hacer con esta ecuación. ¿De qué depende? Básicamente depende, yo aquí siento, fíjense, el problema es que a mí se me hace que estos textos de la norma pues los escribió una secretaria y seguramente a las 6 de la tarde, porque al otro día la tenía que entregar y se tenía que ir a las 6. Lo hizo rapidísimo. Aquí, a mí se me hace que aquí va una H. Esto parece ser calculado con la serie de Taylor. Un valor inicial más un siguiente valor multiplicado por la variable, bueno, más bien menos, luego más un siguiente valor multiplicado por la variable al cuadrado, y aquí vendría 1 menos un siguiente valor por la variable al cubo, y luego más, y luego así, así, así. Entonces para mí que ahí le hace falta una H. Entonces esta A es esta, corrección atmosférica. Porque si ustedes se acuerdan, nosotros lo único que corregimos es con la corrección de aire libre, es la altura que hay desde el punto hasta el geoide. Pero del punto hacia arriba, sea como sea, la masa atmosférica tiene una masa, tiene masa. Por lo tanto, esa masa también influye en la gravedad. Y esa masa
Acuérdense, como está por encima del punto, lo que hace es contrarrestar la gravedad de la masa de la Tierra, porque esa va hacia abajo y la masa atmosférica jala hacia arriba al punto. Por eso es positivo. Donde esto es latitud geodésica y esta H es altura ortométrica. Acuérdense, ¿qué es la altura ortométrica? Distancia que hay desde el geoide hasta el punto sobre la superficie de la Tierra. Bueno, así va a ser la forma en cómo vamos a calcular a partir de ahora, segundo parcial. Las anomalías de gravedad las vamos a calcular con esa fórmula. La gravedad teórica con esa fórmula. La gravedad del ecuador ya está establecida. Esta es la gravedad del ecuador. Y después viene la corrección de aire libre. ¿Se acuerdan cómo la calculábamos? 0.3086 por H. Entonces aquí está 0.3086, pero le aplica un factor por H. Acuérdense otra vez, serie de Taylor. H, y luego H cuadrada, y luego seguía H cúbica y H cuarta y... Ahora la corrección de aire libre se va a calcular con esta fórmula. Un poquito más larga, pero esencialmente es lo mismo, porque es multiplicar esta por H. Nada más que tiene un factor. Obviamente esto también multiplica a este y eso multiplica a H. ¿Sí? Anomalía de aire libre es la de gravedad más la corrección de aire libre. Pero la anomalía de gravedad, acuérdense, ahora es gravedad observada menos gravedad teórica más corrección atmosférica. Esto es anomalía de gravedad. Anomalía de Bouguer simple, esa sigue siendo exactamente la misma fórmula, ¿sí? ¿Se acuerdan? 0.1119 por H. Así la habíamos calculado, así se va a calcular según la norma técnica del sistema geodésico. Y la densidad media que adopta... ¿Dónde está la densidad media? Aquí está. La densidad promedio de la Tierra para nuestros cálculos, pues es la que hemos venido utilizando. 2.67 gramos sobre centímetro cúbico, que se convierte en 2670 kilogramos por metro cúbico. Obviamente, cuando la usemos en las fórmulas, tendrá que ser el sistema MKS, es decir, kilogramos por metro cúbico, no esta, porque todos los demás elementos los tenemos definidos en ese sistema. Entonces esto es igual a 2670 kilogramos sobre metro cúbico. Y por último, la corrección por topografía en la que establece esta fórmula. Aquí es donde les digo que a mí se me hace que se hizo muy rápido
porque se acuerdan la corrección que vimos nosotros en la clase anterior. Si se parece G por rho, P, rho, pero aquí está masa y R. Si nosotros hiciéramos el análisis de unidades de esta fórmula, no nos da metros sobre segundo al cuadrado. Porque, por ejemplo, miren, aquí ya tengo R, está en metros al cuadrado. Masa, a ver. ¿Recuerdan las unidades de G? Por ahí en sus notas, recuerden, Newton metro cuadrado sobre... Rho está en kilogramos sobre metro cúbico. R cuadrada está en metro, que es el metro cuadrado. M está en kilogramo. Y G está, a ver, díganme. En kilogramos segundo cuadrado. No, metro Cúbico. Metro cúbico. Kilogramo metro cúbico. Sobre segundo cuadrado. Kilogramo metro cúbico. Sobre segundo cuadrado. Sobre segundo cuadrado. Bueno, este kilogramo, este metro cúbico se elimina con este metro cúbico. Pero aquí me queda kilogramo, kilogramo, kilogramo. Me queda kilogramo al cubo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso va a multiplicar esto que ahí tengo. Fíjense, aquí no le pusieron cuadrada. Y ahí voy a tener metro sobre metro cúbico por, y este diferencial de superficie está en metro cuadrado por metro cuadrado. Este metro cuadrado con este se vuelve metro cúbico, se eliminan, y entonces aquí me dice, según esa fórmula, la corrección por topografía estaría expresada en kilogramos cúbicos metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Aquí está sobrando, fíjense, los kilogramos cúbicos y un metro. Entonces, a pesar de que la norma técnica establece esta fórmula, yo digo que está mal. No hay correspondencia entre las unidades de esto con las unidades. Cosa que sí pasa acá. Entonces, aunque esta sea la que dice la norma técnica, pues nosotros vamos a seguir usando esta, por eso se las puse aquí. Esta no. Si ustedes ven la norma técnica, esto no está. Está esto. Lo que sí hay que tomar en cuenta es, ¿se acuerdan cómo calculamos nosotros esta D en el ejercicio de la clase pasada? ¿Cómo calculamos la distancia? Asumimos que nuestra área de estudio era un área plana y entonces calculamos por teorema de Pitágoras. Bueno, pero ahora partamos del hecho de que la superficie de la Tierra no es más que para fines topográficos una superficie plana. Por lo tanto, es una superficie curva. Por lo tanto, no podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular distancias, a menos que nuestra superficie, área de estudio, sea muy pequeña. Bueno, ¿cómo se calcula la distancia? Con esta forma. ¿Qué cosa es eso? Fíjese. Voy a intentar dibujar una esfera por aquí. Y voy a poner dos puntos sobre la superficie. La distancia que hay entre esos dos puntos va a depender de dos cosas: del radio y del ángulo.
Entonces, 2R seno de este ángulo entre 2. Si yo, ahora fíjense cómo esto es geometría simple. Lo voy a poner aquí, así. Esto es, y esto es, y esto es. Entonces, por trigonometría calculo el seno de este ángulo es el cateto opuesto por la hipotenusa. Pero mi longitud es 2 veces, porque esa longitud es de aquí a aquí, pero yo necesito esta. Pero resulta que este es exactamente el mismo ángulo. Por lo tanto, de 2 veces el radio por el seno, ese ángulo entre 2. Bueno, ¿y ese ángulo cómo se calcula? Este ángulo. Es decir, ¿cómo calculo este ángulo? A partir, ¿qué datos voy a tener? Este punto yo tengo phi, lambda. Este punto yo tengo phi, lambda. ¿Cómo calculo la distancia entre esos dos? Bueno, más bien este ángulo. ¿Cómo calculo ese ángulo? O ese ángulo entre 2. Bueno, aquí está la fórmula. Esta es esencialmente ley de senos para los triángulos esféricos. ¿Qué es? Uno de estos es el punto que yo tomo como base, por lo tanto le voy a llamar a ese phi de P y lambda de P. Y este otro punto, porque a lo mejor luego necesito otro por acá, este va a ser 1, phi 1, lambda 1, este va a ser phi 2, lambda 2. Entonces va a ser phi de P menos phi, que phi es el otro punto. Lambda de P es este es el otro punto. Phi media, la latitud media, y toda esa fórmula me da este ángulo, y después ese lo aplico aquí y tengo la distancia. Y esta distancia es esta o esta. Un poquito más complicado, como tendría que ser, porque pues, una cosa es el plano, y en el plano los cálculos son muy sencillos, pero si mi superficie se convierte en una superficie curva, pues los cálculos ya no sean tan sencillos. Pues acuérdense, esta es la forma en cómo vamos a calcular esta distancia. Va a depender de las latitudes y longitudes de nuestros puntos entre los que quiero calcular la distancia. Eso quiere decir que yo necesito calcular latitud y longitud de todos mis puntos para calcular el geoide. Bueno, de una vez les... ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, este segundo parcial vamos a hacer un cálculo del geoide de una porción de la superficie terrestre. ¿Cómo se calcula el geoide? ¿Se acuerdan que el geoide es determinar ondulación y desviación de la vertical de cualquier punto? Para calcular la ondulación se usa esta fórmula. Ahorita, ¿qué cosa es R? Creo que decían la... Ahí. ¿Qué cosa es R? Radio medio. ¿Se acuerdan qué es radio medio? ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el radio medio? ¿Dónde están las clases de geodesia? ¿Dónde
¿Dónde estaban cuando sus clases de ¿No es geodesia? la de. ¿Es la normal? Es raíz de rho por la normal. Raíz de rho por n. Yo sabía que llevaba normal. ¿Sí? Es raíz de rho por n. Bueno, también han de saber que rho es radio de la sección meridiana y n es radio del primer vertical. Entonces ese es el radio medio. Aquí vamos a utilizar radio medio. ¿Qué es esto? Anomalía de gravedad, ¿se acuerdan? Es lo que necesitamos calcular. Esta es una función, fíjense, este ángulo vuelve a aparecer, es el mismo. Esta es una función, esto se llama función de Stokes. Y esto es una diferencial de superficie, que ya habíamos visto que esto se convierte en dx por dy y luego delta x por delta y sale de la integral y... Bueno, vamos a hacer un ejercicio para eso. Vamos a utilizar Excel, QGIS y Surfer. Yo digo que ya aquí ya no hay, ya no hay quien maneje ArcGIS, ¿verdad? Casi no. Además, la tendencia es a que el mercado lo domine QGIS, es la tendencia. Por razones obvias, es de licencia libre. Entonces, no va a haber manera que ArcGIS desplace a QGIS, no va a haber. Entonces, por eso, aunque yo lo pongo como alternativa, pues yo preferiría que todos usaran QGIS porque... Mi abuelito, que bien sabe lo que me cuesta. Bueno, y vamos a utilizar de fuentes de datos el INEGI y el BGI. El BGI es un organismo internacional que se llama Buró Gravimétrico Internacional, que concentra todos los datos de gravedad que han sido levantados oficialmente en todo el mundo. La gravedad es un dato que no varía mucho con el tiempo. Por lo tanto, si yo hice un trabajo en algún tiempo, ese dato puede ser conservado y para ciertos usos puede tener validez. Entonces, cada uno de ustedes va a hacer un proyecto en el que va a hacer una evaluación práctica de esta integral. Esta integral se llama integral de Stokes porque la desarrolló un físico, más bien era físico irlandés, creo, Gabriel Stokes. Entonces se llama, y con mucho esta es la fórmula más importante de la geodesia física. La ecuación más importante de la geodesia física es esta. Pero esta calcula n, vamos a ver que hay otra integral o otra fórmula para calcular las desviaciones de la vertical. Pero ahorita lo primero va a ser esto. Y van a entregar un reporte final al final del parcial. ¿Cuáles son las etapas? La primera, definir el área de estudio, que es la práctica de esta semana. ¿Sí? Definir el área de estudio. Después, estas dos, o tres, no es cierto, estas tres. Esas tres es lo primero que hay que hacer. Para poder definir el geoide necesitamos datos de gravedad. Sin datos de gravedad no. ¿Qué vamos a hacer en nuestra práctica de aquí? Pues los vamos a ir a levantar. Pero además de gravedad necesitamos latitud, longitud y altura.
4 datos necesitamos por cada vértice. En gravedad, latitud, longitud y altura ortométrica. Bueno, el modelo digital pues lo van a obtener de INEGI. Los datos de gravedad yo se los voy a compartir. Bueno, de hecho ya lo hice. Y el área de estudio ustedes la van a definir. ¿Cómo la van a definir? Bueno, déjenme ver si aquí tengo. Los datos de gravedad que el BGI tiene para México son esos. Cada puntito azul es un dato de gravedad. ¿Qué significa? Fíjense que por ejemplo en la península pues no hay datos. Yo creo que solo tengo una parte que es, si no me equivoco, más o menos, como me acuerdo, más o menos es creo que solo esta parte de datos que yo tengo, que ya les compartí en la práctica. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Estos se los compartí en archivo de texto. El archivo de texto, un TXT, tres archivos de texto, en los que tiene, para cada punto tiene latitud, longitud, altura, gravedad y creo que hasta anomalía de gravedad. Y un valor, un identificador numérico. Entonces usted lo que va a hacer es capturar esto para que lo tenga así, en planta, y después elegir un área de estudio, obviamente donde haya datos. No va a elegir aquí, ahí no hay datos, va a elegir aquí, aquí, aquí. ¿Cuál es el tamaño de su área de estudio? Una carta de INEGI de 1 a 50,000, que si no me equivoco son 20 por 15. Creo que es decir, 20 minutos por 15 minutos. Ese es. Entonces, esto ustedes lo van a buscar aquí. El área que les guste, obviamente, donde hay datos. ¿Por qué no hay datos aquí? Aquí o aquí. ¿Dónde es esto? Sierra. Es la sierra. Entonces no es tan fácil hacer campañas gravimétricas para irse a meter a la sierra, hacer levantamientos gravímetros. No tenemos datos de gravedad aquí. Y acá, ¿por qué no? Pues es selva. Porque no sé qué sea más difícil, si entrar a la selva o entrar a la sierra. Y acá, aunque es desierto, esta parte, aunque es desierto, pues es más accesible. Bueno, entonces definen su área de estudio. Déjenme. Seleccionar un área de estudio equivalente a una carta topográfica 1 a 50.
Pero antes de seleccionarla, lo que ustedes van a hacer es importar estos archivos TXT que vienen aquí, que son 3. Los importan. Les recuerdo que tienen latitud y longitud. En base a esos datos, ustedes los importan. Lo pueden hacer en QGIS, no tiene ningún problema. Y después checan las cartas 1 a 50,000 de INEGI y buscan que sea una de esta zona, de aquí, de acá, donde haya datos de gravedad. Digo, para hacer esta tarea, si no, o la otra es ir a medirlos, o sea, ir a tomar los datos. Entonces, donde haya datos, donde alguien ya lo haya hecho, pues mejor. Alguien ya hizo el trabajo. Entonces seleccionan los valores disponibles de gravedad. Esta es gravedad observada. Entonces, con esos datos, acuérdense que además tienen H, pero no le hagan caso. Más bien, de mismo INEGI, descarguen el modelo digital de esa carta de elevaciones. El modelo digital de elevaciones de esa carta. Y lo hacen con QGIS. Y después de que tengan el modelo, pues obtienen las curvas de nivel. Entonces, definen su área de estudio, descargan el modelo de esa carta y obtienen curvas de nivel. Y hacen un listado de Excel. Fíjense, imaginen que ustedes aquí seleccionaron una área de estudio. Voy a poner aquí, voy a imaginar que estos puntos azules son esos. Entonces usted seleccionó una carta que es esta. Usted seleccionó esta. Bueno, va a ser un listado de Excel de todos los puntos de esos que caen dentro. Todos los que caen dentro, más los que caigan fuera a una distancia no mayor de 2.5 minutos por cada lado. Acá son 2.5, aquí son 20, creo dije, 20. Aquí van a ser 15 y 2.5 y 2.5. Es decir, todos los datos que caigan dentro de la carta más 2.5 minutos hacia afuera. Es decir, voy a tener datos dentro y datos que caen fuera. Eso en un listado de Excel con todos los datos que trae el archivo TXT, que les repito, trae pi, lambda, h, g y creo que hasta anomalía de aire libre. Creo. Con todos esos datos. Sí. El listado de Excel. Entonces seleccionan los datos que caigan en el área de estudio más 2.5 minutos. Y entregar un reporte en PDF documentando todo lo que hicieron. ¿Sí? O sea, así como importaron los datos en QGIS, una captura de pantalla de esa importación. Luego, ¿qué hicieron? Pues verificaron cuál carta correspondía. Eso lo hicieron en el portal de INEGI. Una captura de pantalla de lo que hicieron.
Captura documentada quiere decir escriben lo que hicieron y luego ponen la evidencia. Escriben lo que hicieron y luego la evidencia. Hasta el listado de Excel. Entonces, ¿qué cosas van a tener nuevas? Su listado de Excel, su modelo digital y sus curvas de nivel del área de estudio. Pues curva de nivel en AutoCAD. No, pues el mismo QGIS. Con el modelo digital pues le hacen las curvas. Las Dígame. curvas, ¿qué distancia las vamos a...? No sé, yo diría que 10, 20 metros. Realmente es, nada más va a ser la visual, porque cuando usemos la información vamos a usar el modelo, no las curvas. Simplemente es para tener un efecto visual sobre la zona de estudio. Porque el modelo pues, no dice mucho. A veces solo se presenta por colores o tonos de gris. Entonces, yo quisiera ver quién sabe leer un modelo digital de elevación. Pero, ¿quién sabe leer curvas de nivel? Todo el mundo. Entonces, es para visualizar. Pero cada que usemos datos, pues va a ser sobre el modelo. Y entregarlo en PDF. Es individual, esta tarea es individual. ¿Sí? No van a, es muy poco probable, así que por favor no. Digo, estadísticamente sería imposible que cada uno de ustedes trabajando a distancia, es decir, que no estuvieran juntos, estadísticamente seleccionaran la misma área de estudio. Eso es estadísticamente imposible. Así que no puede pasar. La probabilidad es tan baja que siendo 20, 25 aquí, no va a pasar. A lo mejor si fueran 5,000, 100,000 alumnos que hicieran lo mismo, ¿no? Ya estadísticamente podría suceder, pero con 20, 25 no. Así que cada quien va a tener un área de estudio distinta, va a entregar datos distintos, va a calcular un geoide distinto. ¿De acuerdo? Bueno, déjenme ver la hora. Eso es conforme a la práctica. Esto lo tenemos que hacer porque, les repito, para hacer un ejercicio necesitamos gravedad, latitud, longitud, altura y altura. Entonces, pues nos va, en la práctica que vamos a hacer aquí, nos va a costar tiempo tener esos datos. Salud. Pero si lo vamos haciendo así, lo podemos ir avanzando aquí en la clase más ágil que si tenemos que esperar hasta que levanten sus datos. Entonces ya cuando ustedes hayan terminado de levantar sus datos, aquí ya prácticamente vimos cómo se hace el cálculo. Y entonces con esos datos que ya levantaron aquí en la escuela, pues ya pueden replicar lo que aquí ya vimos y ustedes ya ejercitaron. Bueno, para eso, normalmente fíjense, estos datos de gravedad están distribuidos de manera aleatoria, irregular. Para hacer el cálculo del geoide necesitamos una distribución regular. Nosotros de estos datos vamos a hacer la distribución regular. De estos irregulares vamos a hacer un modelo de gravedad. Así como se hace un modelo de elevación, vamos a hacer uno de gravedad y vamos a interpolar datos distribuidos regularmente. Bueno,
Eso quiere decir que cuando uno levanta datos para efecto del geoide, aunque no los tenga distribuidos regularmente, lo primero que tiene uno que hacer es regularizarlos. La ventaja aquí en la escuela que tenemos un área de la escuela donde ya está. Voy aquí a mira. No lo tengo. Hijo. Bueno, ahí lo que carga, les voy platicando. Bueno, son cuatro brigadas en esta clase. Esta es la Ciudad de México. Miren, tenemos un área de estudio ya cuadriculada. Así es como se debe, para hacer el cálculo se debe el área de estudio regularizar en bloques de la misma dimensión. Ahí están muy pequeñitos, pero para fines didácticos yo hubiera preferido que hubiéramos tenido un área más grande, pero pues esta es la escuela que no tenemos, ¿no? Ahora sí que tenemos que ajustarnos a lo que hay. Entonces vamos a dividir la primera parte del área de estudio, habría que haberla trazado. Pero aquí tenemos la ventaja que nos vamos a poder brincar esa primera parte porque esta ya está trazada. Es decir, ya está trazada la retícula. Entonces ya vamos a ir a la segunda parte, que es levantar datos. Para eso vamos a dividir aunque ya la taparon, pero nos vamos a guiar más o menos, el límite va a ser este del área de estudio, así. Así. Esta es nuestra área de estudio. ¿De acuerdo? La vamos a dividir en 4 partes. 4 brigadas. Cada brigada se va a encargar de una parte
de la explanada. Más o menos, yo digo, a ver, vamos a contar 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. La décima, 1, 2, 8, 9, 10. Aquí. ¿Cómo la van a ubicar? Bueno, aunque ya medio la taparon, todavía está visible, semivisible. Entonces, ¿dónde está este símbolo? Al siguiente. Ahí es la mitad derecha y la mitad izquierda. ¿Sí? Ahora, cada parte la vamos a dividir igual en dos. Entonces, 1, 2. Aquí. Están las 4 partes. A cada brigada le va a tocar una, que la forma más justa de establecerla pues va a ser sorteando. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer cada brigada? Bueno, yo digo que sea uno sí, uno no. ¿Sí? Es decir, este y y luego este y este. Dos, 4, 2, 4, 5, 20 datos. Entonces, cada uno de estos puntos, ustedes van a levantar en una sesión gravedad. En otra sesión, con GNSS, y en una tercera sesión, con nivel geodésico, van a calcular, no es cierto, van a calcular Z, ¿sí? Porque no es H. ¿Cuál es el banco de alturas sobre el nivel del mar aquí en la escuela? Es el vértice 2. El vértice 2. Entonces, en el listado de datos, donde esté el vértice 2 en la columna Z, ese es el banco. Y es real, esa altura se trajo desde del banco de Atzacoalco. Unas compañeras de ustedes que estuvieron haciendo servicio social se encargaron de trasladar ese banco desde Atzacoalco hasta aquí, hasta la escuela, y el lugar donde lo dejaron fue el vértice 2, y después de ahí pues se nivelaron todos los demás, pero el valor origen es el vértice 2, ¿sí? Ahí en la explanada, está aquí, por aquí. Ese es el banco de elevaciones sobre el nivel medio del mar. No son ortométricas, son elevaciones sobre el nivel medio del mar. Entonces, cada equipo, obviamente el de este lado va a empezar, para que no se traslapen, el de este lado va a empezar aquí. Aquí. Como nomás tenemos, bueno, el gravímetro, afortunadamente hay muchas aplicaciones.
Pues si nomás tuviéramos uno, que es la realidad, pues nada más una brigada podría utilizar. Eso quiere decir que este viernes alguien va a levantar gravedad, alguien va a levantar y alguien va a levantar Como son 4 brigadas, el cuarto pues va a levantar gravedad. Si lo quieren hacer con el gravímetro, avisen. Está muy sencilla la práctica, porque nada más hay que... Si no, pues lo hacen con su aplicación. La ventaja de la aplicación es que no necesariamente lo tienen que hacer el viernes. Lo podían hacer hoy mismo. Sí, de veras, con el GNSS, fíjense, ¿cuántos son? 20, ¿qué? 20 y la sesión dura 4 horas y media. 4 horas vamos a ponerle porque pues, la media de que lo saca y va, y luego 15 minutos entre que lo saca y llega allá, y luego otros 15 entre que recoge y lo entrega. Entonces, tiempo efectivo, 4 horas, que son 240 minutos. Divididos entre 20, tendría que ser casi máximo 10, 12 minutos por estación. Para eso, ya les compartí, de veras, les compartí en un mensaje los datos de la estación para que liguen con la estación que está por aquí. Entonces, a la hora que postprocesen, pues a lo mejor con 10 minutos es suficiente. 12, pues no tenemos para más, a menos que la quieran hacer en 2 sesiones. Entonces ya podríamos duplicar el tiempo a 20 minutos por vértice. Pero como no tenemos, eso es lo que hay. Además, bueno, el tema es el procedimiento. A lo mejor, si tuviéramos equipo, tardarían más tiempo, como no tenemos. Por ahí, creo que si el equipo no, yo había preguntado y me habían dicho que no, pero parece que sí, un par de GNSS sí tiene radio para hacer RTK, eso parece. Entonces eso hace más fácil porque lo ponen ya no necesitan la estación de la escuela, lo ponen en un lugar de coordenadas conocidas y luego van levantando los demás por RTK y pues le va transmitiendo las correcciones y la coordenada es. Y nada más que será 10 segundos que lo pongan los niveles, ya suficiente. 5 segundos. Pero el chiste es ese: gravedad, latitud, longitud y altura geodésica, y elevación. Entonces, esta semana de los 4 equipos, 2 van a levantar gravedad, 1 también nomás hay un nivel. Fíjense. Un nivel, GNSS nomás hay 1. Entonces, una brigada hace GNSS, una nivela y 2 levantan gravedad. Y se van rolando el equipo. Entre ustedes levantaron algo hoy, la semana que entra levantan algo diferente. Y entre ustedes pues ya se van organizando para ver qué les toca levantar. El chiste es que al final ustedes tienen que tener de estos los 4 datos, o 5 con la altura, los 5 datos: gravedad, latitud, longitud, altura geodésica y altura sobre el nivel medio del mar. Y a partir de eso vamos a empezar los cálculos. Bueno, pues vamos a empezar antes. Cuando ustedes ya hayan terminado de levantar, pues ya saben qué sigue: calcular gravedad teórica, calcular anomalías, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo habremos visto aquí en clase,
Cuando ustedes tengan ya los 5 datos de esos puntos, aquí en clase ya vimos cómo se van tratando esos datos, cómo se van procesando, y entonces ustedes ya van a terminar la práctica y esta la van a entregar el día que hagamos el examen segundo parcial, esa práctica. ¿De acuerdo? Entonces, este segundo parcial, la calificación de prácticas va a ser las prácticas, los ejercicios de semana con semana que van a ir haciendo, más este semestre. Y el examen, pues ya saben, 2 exámenes igualito como este. Por cierto, no he subido calificaciones porque no he calificado prácticas, pero los exámenes ya están calificados. Las prácticas todavía no he tenido tiempo suficiente. Bueno, los que sigue, sortear. Le vamos a llamar 1, 2, 3, 4. Por favor, alguien que haga 4 papelitos con un número, 1, 2, 3 y 4. Y los voy a poner aquí, y un integrante de cada equipo viene, recoge uno, y ese va a ser pero que sean iguales los papeles, porque tienen que ser. ¿Ah? O sea, que no haya modo de que a la vista se pueda distinguir cuál es cuál. Voto por voto. ¿Qué pasó? Voto por voto. Voto por voto. Ya me ganaron. A ver. Híjole, pero es que usted sí va a saber. Bueno, no, ya no sé. Lo agarren uno de mis compañeros. ¿No? Bueno, déjeme, los hago Más bolita. más bonita porque entonces ahora sí no vas a ver. No están marcados esos. Están marcados. Chequenlos. Yo digo que los pintan. Vienen imantados. Si no, aquí ya te lo hacen personal. Por papeles no para. 4. Aquí lo que son es árboles. No, sí, estos están más grandes. Va a ser con estos. Bueno, a ver, compañeros, aquí en la mesa hay 4 papelitos. Un integrante de cada equipo viene, toma uno. Y, ¿usted cómo se llama? Por su apellido. Sí, a ver, tómelo y me dice. Pero con impresionante. ¿Qué número? Sí, primero, para anotarlo. ¿Ya somos 5? Profe, creo que Son 5. somos 5. 5 brigadas. Otra vez. No, pues, es que somos solo 4 brigadas. No, nomás somos 4, no puede haber 5. Ah, no, estoy No, ya, sí, porque nomás hay 4. Sí, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuál en vez de 2. Nos vemos en el ETS. Vinces. Bueno, Vinces. Entonces, espéreme. 4, usted es ballestero. Es que no pueden ser más de 4, eso fue algo que aclaramos la primera, precisamente por esto.
El 3. Duana. Entonces será... A ver, ¿por qué hay 5? No sé. A ver, ¿usted qué brigada? ¿Quiénes son su brigada? Eso es. No me acuerdo de sus nombres. Bueno, estoy con Raúl, Alexa. Bueno, déjeme sacar. Pero somos 5. Son los ¿Por que qué no no están están trabajando? Yo solo exactamente. queda práctica. A ver, no puede ser, no puede ser. Que sea el cuadrado de 20. No puede ser. Y afuera de la escuela hay más canchas. Los cuadritos. Hay más cuadritos. Gracias. Nos vamos a ver Es Hernández Serrano, Brenda Edith, Menéndez Mendoza, bueno yo, Ponce Tapia Natalia, Valenzuela Lobato Raúl Elías y Cenea Valderas Nadia. A ver, ¿quién actualiza esa brigada? Pero es que somos 30, dijimos. ¿Cuántos son? 5. A ver, Vincent. ¿Cuánta Vincent? ¿Quién es su brigada? A ver, dígame. Es Didier. ¿Cuántos? Ahora. ¿Cuántos? Somos 7. Sí. Tienen que ser mínimo 7. Somos 5. ¿Sí? Sí. Seguro. Sí, Sí, somos sí, 7, somos porque cinco. somos yo, él, Didier, Héctor, Paula, Rodrigo y Eric. Son 7. 7. Montoya. ¿Quién es? 7. A ver, dígame quiénes son. Fanny, Edna, Miriam, Montoya, Ellos, Yera y Diego. Somos 7. 7. Es que. O sea, al principio éramos 7 porque estaba Paula Quinto con nosotros y Edith, otra chica. Estos tienen que ser de 8. A ver, Ballesteros. ¿Quién es su Somos brigada? 6. Marquitos, Bueno, Ernesto, Convoy Y Eduardo. y Eduardo. los dos son 7. Y Duana, ¿cuántos son? 7. Dos sobra uno. Hay uno que. No. Ustedes eran otros 7. Nosotros éramos 7, pero Paula Quinto se salió de nuestro Nosotros equipo, también nada más éramos nos dijo, 7. yo me voy a salir. Pero se dieron de más. Y había otra chica que se llama Edith, igual ella dijo que ya no, uno que estaba como de oyente y ya dijo al final. No, es que los oyentes no tienen derecho a práctica. Solo los que tengan. Entonces, 6. Tenemos que hacer 4. Precisamente por eso. O sea, yo entiendo que sería mejor de 5 para que sea más didáctico, más académico a la práctica. De 8, pues la mitad no hace nada y la otra mitad, o sea, la mitad ve y la otra trabaja. Pero no hay manera de que sea distinto porque, Es que sí está cabrón. pues, ¿qué hacen la brigada 5? Gravedad nada más. Hay de 2. Hay de 2. Bueno, no, pero primero el área de estudio, ¿verdad? No hay problema. mire. Yo digo que afuera. Hay más cuadritos. Que el pasillo. No, pero es que esta, les repito, ya la etapa 1, que es el trazo, pues ya está hecha. Si escogemos otra área, cualquiera distinta, lo primero que habría que hacer es trazar. Es decir, trazar una cuadrícula de 20 vértices. No, es que el problema es el equipo, ¿no? O sea, en sí, lo que está diciendo. Pero sería una etapa más. Como quiera se pueden compartir una sección. entre La las brigadas. otra es Que agarren el cuadrito del medio. es definir una quinta sección aquí, definir una quinta área de estudio con 20 datos, En medio solamente. que podría ser, fíjese, a mí se me ocurre, no sé qué ustedes piensen, Que están muy- para que no, ¿Cómo los- el problema es que se van a encimar, pero una podría ser que fuera la misma, pero se van a encimar, otra es que fuera, bueno, esta fue pues a lo mejor usted hace es decir, no son los mismos.
Están trabajando en la misma área, pero no están levantando lo mismo. Esa sería una segunda opción. Y una tercera es... Por cuestión, por ejemplo, de... es que agarremos las canchas. Así como lo dice usted, si yo traigo GNSS, ¿lo puedo ocupar? Si usted lo trae Sí. propio, Sí. si quiere. Sí. Va. Pero sí podemos entonces estar en la explanada en la... Así como me dijo en las... Sí, Que no nos invadamos. si el equipo de aduana va a levantar usted levanta este. Ok. Porque acuérdense, es uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Entonces, el que la brigada de aduana no levante, usted sí lo levanta. ¿Sí? Para que no se estorbe. Ok. Por si las dudas lo podía regresar. Híjole, pues ya va a estar difícil que le atine. ¿Cómo que? No, Un poquito de eso, A la izquierda, más a la izquierda. no, bien. Ay, es que se mueve. Ahí, Como yo no ahí, puedo- ahí, ahí está. ahí. Menos, va bien. Supongamos que por ahí. Es que se mueve Ahí al está. revés de como yo lo muevo acá se mueve. Excelente, muchas gracias. Profe, una duda. Lo de la división de las rejillas, ¿lo vamos a hacer con QGIS? ¿O cómo vamos a saber? ¿O con GIS, no? Es que yo no he visto que haya cuadrícula en el explanador. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuáles? ¿Qué se Visten las marcas y estas son así físicamente esto que observamos son mosaicos de color distinto a los otros. Entonces usted va a saber ahí cuál es, porque es la intersección de dos líneas de mosaicos. Ok, está bien. Y entonces ahí donde sea el centro, ahí es. Ok. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna duda respecto a la práctica del viernes? Yo les pido, por favor, estén temprano el viernes para la firma del vale. Si ya lo traen mejor. Ah, bueno, no es cierto, no es cierto. Tenemos que sortear otra vez. Híjole, ¿dónde están? Aquí están los cuatro. Aquí están los cuatro primeros. Pero pues hay que escribirle algo, ¿no? No, aquí de qué decía 1, 2, 3, Igual 1, 2, 3 y 4. 4. El uno que sea. Pues cada quien que elija, ¿no? Que elija con qué. Póngale en el No, pizarrón porque Y ya nada más. y ya nada más en el papelito. No, bueno. Número 1, Gravedad. canchas. 1, gravedad. Ajá, ándale. 2, MSS. 3, B. Y 4 va a ser gravedad. ¿Vale? Y entonces los mismos que vinieron a tomar. Pero de lo de gravedad, Espéreme, a ver, espéreme. A ver, sí, Sí, sí. ¿qué duda tiene? el de la uno es con aplicación y el otro es con el aparato, ¿no? Ahora toca ver cuál es. Si el uno es con aplicación y el otro es con el aparato o al revés. Definir esa parte. Espéreme. No necesita regresarlo. Aquí son otros. Ya me lo regresa, por favor. Entonces este va a ser gravedad con aplicación. Y este va a ser gravedad con gravedad. Sí, esa era mi duda. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, otra vez, ahora sí, quienes pasaron, escoja el 4, tiene un número. Ya los estuve desaplastando.
Creo que va a tener que usar lupa para alcanzar a ver. Para desdoblar. A ver, 4. 4. Joana, gravímetro. Sí, sí. 3. 3. Miguel. Por el amor de Dios. El 2. 2. Ballesteros. GNSS. Bueno, Y Soy ya 1. gravedad, aplicación. así la sección. Ese agravo. Después derecho a la materia. Entonces los dos GNSS que hay no se pueden ocupar, nada más uno. En caso de que podríamos ocupar el otro, a ver si jala. Podría usar los 4 receptores. Puede usar los 4. Y le preguntamos. Vale, entonces sí los ocupamos. Sí, para hacerlo. Y si funciona, le digo que puede ampliar un poquito el periodo de observación. Pero no dejan sacar los dos GNSS en una sola brigada, ¿no? ¿O sí? No sé. Según yo, no. Según ¿No? yo nada No más sé, tienen que no, pues es que ya sacar. sería demasiado. Por eso le digo otra brigada, podría también sacar el GNSS de una vez. El de la aplicación. Sí, en lugar de, no sé, uno de los dos de gravedad, que saque el otro GNSS. Sí, ¿no? Yo diría que el de la aplicación, porque no tiene que sacar equipo. Ah, pues que ya sí que chiste, ¿no? Como vean, digo, se va a quedar entonces un par de GNSS en el almacén. Mejor nada más que saquen un GNSS. Pero Es people, dígame, es que no me acuerdo. probablemente. Que sí. Pues sí, pero casi igual. Creo que 18, ¿cuánto? 18, 17. Vamos a tener que meter al arbusto. Bueno, ese no lo va a levantar. Obviamente este pues, va a ser. Y no, tal, no tal. Lo empezamos a talar. No hay bronca. Trae machete. No respetan las áreas de... Muy chistosito saliste, muchacho. Bueno, ¿ya? ¿Está claro? Entonces, nos vemos el viernes para renovar vales o de una vez. No, pero llénelo. Llénelo. Ah, que si traías, vale, güey, sí. Ah, sí. ¿Quieres que ponga yo mi...? ¿Sí se puede? Pero Es el nivel geodésico. Pero es que no me acuerdo cuál es el modelo. ¿a qué fecha estamos en...?